Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios porque el Señor nos permite este privilegio. Es un privilegio, siempre es un honor que Dios nos permita, nos dé el tiempo, nos dé el espacio y quite todos los obstáculos para que usted y yo podamos estar en la presencia de Dios en este día. Les invito para que oremos y podamos meditar en la palabra del Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. A ti, mi Señor, sea la honra y la gloria. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por todos tus privilegios, Señor, con que nos das, con que nos bendices. Te rogamos, aceptes nuestro corazón y tú, Señor, nos ayudes, Padre, en este día, para que al meditar en tu palabra, Señor, todos seamos alimentados. Pedimos tu ayuda, Espíritu Santo, pedimos tu bendición, pedimos tu dirección, Señor, pedimos tu permiso. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. La tendencia normal, ¿verdad?, del cristiano es bendecir a Dios, porque todos estamos de acuerdo en que Dios merece la honra y la gloria, ¿verdad? Y como consecuencia de eso, pues, Él debe de recibir la honra y la gloria. Bueno, ¿habrá alguna razón de peso, por decir así? ¿Alguna razón por la cual usted y yo debamos bendecir a Dios? Dentro de muchas otras cosas, Él perdonó nuestros pecados. Él, en nuestro diario vivir, nos tiene mucha paciencia. Sus misericordias son nuevas cada día para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Él nos restaura, ¿verdad? Y nos da oportunidad de renovar nuestra relación con Él. Diariamente tenemos que estarnos presentando delante de Dios para pedirle perdón. Y Él nos perdona. Bendito sea Dios. Nos cuida, ¿verdad? En esta semana les compartía yo esto. Nos cuida, nos alimenta, nos corrige, nos anima, nos abraza, nos consuela, nos redarguye, nos viste, nos calza, nos provee, ríe con nosotros, llora con nosotros. Bendito sea Dios. Amados hermanos, ¿habrá alguna razón por la cual usted y yo debamos bendecir a Dios? Y obviamente, cada uno de estos elementos, y muchos más, ¿verdad?, son más que suficientes para que usted y yo le agradezcamos a Dios, para que usted y yo bendigamos el nombre del Señor. Gracias a Dios. Pedro, amados hermanos, en su primera epístola, de los versículos 1 al 3, él bendice, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Pedro está bendiciendo a Dios y obviamente debe tener sus buenas razones. Hay una diferencia, amados hermanos, porque Dios nos enseña a bendecir, pero hay una diferencia entre bendecir a los hombres y bendecir a Dios. Hay una diferencia. Cuando nosotros bendecimos a las personas, amados hermanos, es porque deseamos, ¿verdad?, con todo el corazón que les vaya bien, que les vaya mejor. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios derrame todo tipo de bendiciones sobre ellos. Que les vaya bien en su trabajo, que les vaya bien en su familia, ¿verdad? Que Dios prospere sus negocios, que estén bien en su salud, que su vida espiritual progrese, ¿verdad? Muchos elementos que nosotros deseamos que las personas tengan
como bendición de Dios. Y por eso nosotros bendecimos a las personas al orar por ellas, ¿verdad? Al tratarlas con amor, con cariño, con respeto. Las bendecimos, ¿verdad? Hablamos bien de ellas, porque eso es lo que quiere decir la palabra bendecir. Y eso es lo que hacemos para que las personas sean bendecidas, ¿verdad? De parte nuestra. Obviamente, Dios dice el Señor, derrama, ¿verdad?, sus bendiciones, derrama la lluvia, dice, sobre malos y buenos, sobre justos e injustos, ¿verdad? El sol sale para todos, dicen por allí, ¿verdad? Todos tenemos oxígeno para respirar. Y algunas personas se dan cuenta de estas bendiciones, entre ellas los cristianos, y le dan gracias a Dios, ¿verdad? Porque de Dios recibimos todo. Bendito sea Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre bendecir a los hombres y bendecir a Dios? Cuando nosotros bendecimos a Dios, amados hermanos, la bendición que nosotros le damos a Dios no tiene que ver con que a Dios le vaya bien o le vaya mejor de lo que ya está. Si las personas bendicen a Dios, no es para que Dios sea más poderoso, no es para que Dios sea más santo, no es para que Dios salga de algún problema, no es para que Dios sane de alguna enfermedad. Y por eso bendecimos a Dios y por eso oramos para que a Dios le vaya mejor. No, no hacemos eso. Cuando las personas bendecimos a Dios, amados hermanos, es porque reconocemos su señorío sobre nuestra vida. Es porque nosotros reconocemos que de Él proviene todo. Es que reconocemos que nosotros somos sus hijos, que nosotros somos creación suya, pero también hemos sido adoptados a la familia de Dios y por eso lo bendecimos. Pero cuando decimos que lo bendecimos, amados hermanos, cuando decimos que reconocemos su señorío en nuestra vida, cuando decimos que reconocemos que somos creación suya, pero que también somos hijos suyos en Cristo Jesús, cuando decimos eso, bendecimos a Dios, y esta bendición, amados hermanos, para con Dios, se traduce en honra, se traduce en honor, se traduce en que Dios no solamente reciba palabras, porque todo el mundo dice, Dios te bendiga, ¿verdad? O bendito sea Dios. Todo el mundo lo dice, gracias a Dios. Pero no es la bendición que sale de nuestras bocas lo que llega a Dios. Dios nos pide que nosotros hagamos sacrificios de alabanza, que nosotros hagamos sacrificios de adoración, que nosotros reconozcamos su señorío sobre nuestra vida, que nosotros seamos obedientes a sus mandamientos, que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que nosotros estemos atentos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Amados hermanos, esto es lo que honra a Dios, esto es lo que bendice a Dios, esto es lo que habla de que nosotros estamos reconociendo el señorío del Señor en nuestra vida. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Y cuando nosotros le obedecemos, y cuando nosotros hacemos lo que Él nos manda en su palabra, cuando nosotros nos alejamos de lo incorrecto, cuando nosotros dejamos de criticar, cuando nosotros dejamos de ser egoístas, cuando nosotros dejamos de hacer lo malo, realmente es la traducción, amados hermanos, de lo que significa bendecir a Dios. Que Dios reciba, ¿verdad?, la honra y la gloria. Gracias a Dios. Por eso el apóstol Pedro, teniendo todo esto en su mente y en su corazón, él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En estos versículos, amados hermanos, Pedro nos dice la razón por la cual bendice a Dios. Y él dice,
en el versículo 3, primera de Pedro, capítulo 1. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué causa el apóstol Pablo dice, Señor, te alabo, te glorifico? Por esta razón, Señor, yo te obedezco. Por esta razón, Señor, yo tomo en cuenta tus mandamientos en mi vida. Por esta razón, yo busco tener una buena relación con mis semejantes. Por esta razón, Señor, por esta razón, yo quiero mantenerme cerca de ti. Por esta razón. Porque según la grande misericordia de Dios, que es inmensa, Dios nos hizo renacer. Dios nos dio nueva vida. Dios nos dio de su gracia, de tal manera, amados hermanos, que nos dio salvación en Cristo Jesús. Por esta razón, porque soy hijo de Dios por Cristo Jesús que murió por mí en la cruz del Calvario. Teniendo en cuenta todos estos elementos que la palabra de Dios nos presenta, amados hermanos, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, Pedro dice, yo alabo a Dios, glorifico a Dios, pero no solamente lo digo, sino que lo hago. Yo quiero que Dios reciba la honra y la gloria. Y la manera en que esto sucede es cuando yo obedezco a Dios. Es cuando yo me postro a sus pies para decirle, Señor, por favor, santifica mi vida, limpia mi corazón, limpia mis labios, Señor, limpia mis pensamientos, ayúdame, Señor, para que yo cada día te entregue mi corazón y yo, mi Dios, sea obediente a ti, no lastime a nadie, no ofenda a nadie, que comparta yo el amor de Jesucristo, que tenga yo un espíritu, Señor, que te honre, un espíritu amable, que el fruto del Espíritu Santo, Señor, se pueda ver en mi vida el día de hoy. Los problemas, amados hermanos, del diario vivir pueden ser muy difíciles, pueden ser de tal manera que pueden lastimar nuestro corazón. Pero cuando nosotros estamos conscientes, amados hermanos, de que somos hijos de Dios y de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces, amados hermanos, nosotros estamos siempre buscando a Dios para que nos ayude en nuestras dificultades. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ninguna dificultad, ningún problema, ninguna situación difícil hará que yo me aleje de Dios, dice Romanos capítulo 8. Ninguna me alejará del Señor, de tal manera que yo me salga de los lineamientos y de los estándares que me marca la palabra de Dios para mi conducta cristiana, para mi relación con los demás. El Señor reciba la honra y la gloria porque está viendo que sus hijos le obedecen, porque está viendo que sus hijos le buscan, porque está viendo que sus hijos se postran ante él para traerle sus necesidades en su corazón, para decirle, Señor, ayúdame porque me cuesta obedecerte, Señor, ayúdame porque me cuesta perdonar al Señor, ayúdame porque me cuesta guardar silencio. Todo eso, amados hermanos, es lo que nos permite que nosotros podamos bendecir el nombre del Señor. Gracias a Dios. Le doy gracias a Dios, dice el apóstol Pedro, bendigo el nombre del Señor, porque según su grande misericordia, Él me hizo renacer, Él me dio una nueva vida. No es la vida que tenía yo antes, no es la vida en la cual mis pensamientos eran los de antes, ya no. Él me hizo renacer, me hizo volver a vivir, me hizo volver a nacer, con un pensamiento en el cual el Espíritu Santo de Dios dirige mi vida y mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Por eso, sin que las personas tengamos que hacer nada, tenemos que reconocer, amados hermanos, que Dios, en su grande misericordia, nos volvió a dar vida en Cristo Jesús, porque estábamos muertos.
en nuestros delitos y pecados. Porque cuando estábamos muertos, dice, Cristo murió por nosotros. Ese motivo, esos conceptos son los que nos mueven a nosotros para poder hacer la voluntad de Dios y entonces que Dios reciba la honra y la gloria. Gracias a Dios, amados hermanos. La vida nueva en Cristo Jesús trae como consecuencia el que podamos disfrutar de una herencia. Gracias a Dios, porque Dios no solamente se quedó allí, sino que, como dice el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14, donde estoy yo, ahí quiero que estén ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, el Señor Jesús, amados hermanos, fue a preparar un lugar para usted y para mí, para cuando el Señor nos llame. Para que nuestra vida cristiana aquí, feliz, para que nuestra vida cristiana aquí, obediente a Dios, continúe en la vida allá en el futuro con el Señor. Pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo fue a preparar un lugar especial, mansiones, dice la palabra del Señor, para que estemos nosotros allá con Él. Esta herencia, amados hermanos, dice el apóstol Pedro, versículo número 4, dice, para una herencia, dice, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amados hermanos, esta expresión nos habla acerca de que la vida en el futuro con Cristo será maravillosa, maravillosa. ¿Para quiénes es esta vida? Dice el apóstol Pedro, para vosotros, los que le dan a Dios la honra y la gloria en sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Dice el apóstol Pedro que la herencia que el Señor Jesús ha preparado para nosotros, en primer lugar dice, es una herencia incorruptible. Incorruptible. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene corrupción, que no se corrompe, que no se le quita el brillo, que es permanente. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí las cosas pueden cambiar. Aquí las personas se pueden ir tras el brillo, ¿verdad?, del mundo. Y pueden cambiar, ¿verdad? Como dice Romanos en su capítulo número 1, la gloria de Dios por todas aquellas cosas que les deslumbraron en esta vida. Pero la herencia que Dios nos da es una herencia, dice, incorruptible. Bendito sea el nombre del Señor. También dice que es una herencia incontaminada. Esto quiere decir, amados hermanos, que no se contamina con nada, que es pura, que es de la más alta calidad, que es una promesa que cuando nosotros la disfrutemos nos vamos a sorprender, amados hermanos, de la belleza tan grande, que en donde no hay absolutamente nada de contaminación, en donde nadie dice algo porque quiere decir otra cosa. Como dicen por ahí, se lo digo a Juana para que lo oiga Chana, ¿verdad? No, es totalmente limpia. Y también dice la palabra de Dios que esta herencia es inmarcesible, inmarcesible. ¿Qué quiere decir esto? Que no se marchita, que siempre está lista, que está en todo su esplendor, ¿verdad? Como una flor bonita. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, esto que nos habla el apóstol Pedro, ¿le motiva a usted para honrar a Dios, para bendecir a Dios? No con sus labios, o no solamente con sus labios, sino con su vida, con sus hechos, con sus palabras.
esto, amados hermanos, que estamos luchando aquí, porque es una lucha la que tenemos diariamente, ¿verdad? Esta lucha que tenemos aquí es algo, amados hermanos, que ya no lo tendremos en el futuro. Nuestra herencia, amados hermanos, es inmarcesible. No se marchitará. Tendremos la presencia de Dios por siempre. Y todo lo que sufrimos aquí, con tal de mantenernos en el camino de Dios, ¿verdad? Todo lo que sufrimos aquí ya no existirá, sino que ahora gozaremos de la presencia de Dios para siempre. ¿Vale la pena, amados hermanos, bendecir a Dios? ¿Vale la pena obedecer a Dios? ¿Vale la pena mantenernos a la altura de los hijos de Dios? Gracias a Dios. Por supuesto que sí vale la pena, pero es una lucha, amados hermanos. Por eso Dios nos invita para que nosotros nos mantengamos cerca de Él, agarrados de Él, tomados de su mano, siempre pidiéndole por nosotros, amados hermanos, para que nuestra vida le honre, para que nuestros pensamientos le honren, para que nuestras palabras le honren, para que nuestros hechos le honren. Amados hermanos, el Espíritu de Dios nos ayuda, porque hay una herencia que vamos a gozar todos aquellos que mientras estuvimos aquí, honramos a Dios con nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos permita el privilegio, amados hermanos, de poder disfrutar nuestra vida aquí con el Señor, para que cuando Dios nos llame, sigamos disfrutando de la vida que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Podemos decir todos, amados hermanos, podemos decir todos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios. ¿Por qué? Amados hermanos, la experiencia que usted y yo tenemos en Cristo Jesús nos lleva a tener la respuesta. Yo bendigo a Dios, yo obedezco a Dios, yo honro a Dios por esta razón. Que Dios nos permita el poder tener esa respuesta, ¿verdad?, en nuestra vida. Gracias a Dios. Les invito, amados hermanos, para que oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Alabamos y glorificamos tu nombre y te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, porque tú, mi Dios, eres el que llena nuestras vidas, porque tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana. Tu grande misericordia, Señor. Ni siquiera podemos imaginar qué tan grande, qué tan inmensa es tu misericordia. Pero lo que sí vemos, Señor, es que tú tienes mucha misericordia de nosotros. Gracias. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Porque para que nosotros te podamos bendecir, para que tú recibas la honra y la gloria, es necesario, Señor, que nuestras vidas te obedezcan. Nos ponemos en tus manos. Bendice a todos mis hermanos, bendice a toda la iglesia, a todo aquel que se conecte, Señor, en esta transmisión. Bendice a todos nuestros familiares. Los ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias. Y te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Te rogamos que la recibas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuemos alabando y glorificando el nombre de Dios, amados hermanos.